Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque me permite estar una vez más con ustedes. Hoy pues iniciamos nuestra semana laboral. Ayer iniciamos en sí lo que es toda la semana, pero laboralmente pues sabemos que inician los días lunes. Y gloria a Dios porque ha sido un lunes lleno de bendición, lleno de provisión. Y yo sé que esta semana viene llena de bendiciones de parte del Señor para todos nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios. Y bueno, aquí estamos ya listos para aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar ya con el último capítulo de Gálatas. Amén. Y bueno, vamos a ubicarnos entonces en la carta a los Gálatas. Amén. Busquemos el capítulo 6, versículos 9 y 10. Tenga usted un caluroso saludo de mi parte. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo siga bendiciendo. Mi anhelo, mi deseo es que usted tenga una semana muy bendecida, muy llena de bendición, una semana llena de provisión para usted. Mi anhelo es que esta semana usted pueda recibir respuesta a muchas de sus oraciones y en el nombre de Jesús que esta semana sea una semana llena de paz, llena de fortaleza, llena de dirección y llena, como dije ya, de mucha bendición para su vida. Ayer tuvimos un fin de semana muy bonito, muy agradable, muy bendecido. Y me admiro hoy de ver cuántas iglesias o cuántas personas han sido despertadas en su espíritu. Como dice la palabra, que Jehová despertó el espíritu de Ciro, dice, para que hiciera lo que él deseaba que hiciera para bendecir a su pueblo. Y bueno, de la misma forma nuestro anhelo es que el Señor siga despertando más corazones, siga despertando más espíritus de hijos de Dios que se levanten para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice su palabra, a su luz admirable. Entonces yo me alegro mucho de ver cada vez más jóvenes, más personas. Y oiga, me alegro mucho cuando miro jóvenes que han dispuesto su corazón para dar a conocer las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es muestra de que Dios quiere moverse a través de la juventud. Dios quiere moverse a través de jóvenes, de adolescentes que puedan mostrar que es posible ser hijo de Dios, que es posible ser cristianos en este tiempo, que es posible mostrar el amor de Dios en sus vidas, pese a las circunstancias, pese a la edad, pese a veces a la presión que ejercen las amistades, pues porque usted sabe que entre los jóvenes es mucho más, es un poco más difícil, pues, testificar de Cristo. Pero me gozo, me alegro cuando miro adolescentes, cuando miro jóvenes cumpliendo ese llamado de nuestro Señor Jesucristo para que muchos puedan conocer a Jesús. Permítame un momento, solo quiero recordarle a alguien que ya estamos en línea. Muy bien. Muy bien, ya me respondieron.
Muy bien, entonces vayamos a la palabra. Yo espero que usted ya tenga lista su Biblia, que usted tenga listo en su cuaderno, lápiz, lapicero, no sé, lo que usted quiera hacer o usar pues para poder tomar nota. Mire, siempre que usted vea una prédica o que usted escuche una prédica, un mensaje, mantenga listo un cuaderno y tenga listo un lapicero o un lápiz para tomar notas, o en su celular si usted puede hacerlo. Pero cuando hay palabra de Dios es necesario aprender de ella, y para ello debemos aprender a tomar notas. Muy bien, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? A todos. Diga conmigo, a todos. Hacer bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Una vez más, leamos estos dos versículos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Acompáñeme a orar. Padre, gracias te damos en este momento por la palabra que tú nos das. Gracias, oh Dios, porque eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas a través de estos dos versículos. Has estado hablándonos, Señor, durante varios días, varias semanas ya, a través de esta carta escrita por el apóstol Pablo, Señor, a los de Galacia, a los Gálatas, Padre. Y, Señor, yo quiero pedirte, y yo te ruego en el nombre de Jesús, que el mismo impacto que esta palabra causó en los de Galacia, Padre, sea causado en la vida de mis hermanos y en mi vida. Y si en aquel tiempo el impacto fue pequeño, que hoy pueda ser triplicado, cuadriplicado el impacto, Padre, para que podamos entender y aprender, oh Dios, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús solamente, que no hay otra forma de que el ser humano, que el hombre, que el Hijo de Dios sea justificado más que por la fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces, si usted recuerda, la semana pasada comenzamos a ver lo que era el capítulo 6 y vimos que la voluntad de Dios es que entre nosotros los hermanos aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque esta es la forma en que usted y yo podemos cumplir la ley de Cristo. Oiga bien, no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Cristo. ¿Sí? Y usted me dirá, pero ¿cuál es la ley? ¿O en qué se basa la ley de Cristo? La ley de Cristo es aquella ley que se basa en el amor. Diga, amor. Amor. Vea. Y esta ley se resume, pues, en aquel mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo, o el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos notar algo, que quien no cumple o no cumpla esta ley,
es porque o no forma parte del cuerpo de Cristo o simplemente no ha nacido para ser parte de Cristo. Sé que dije dos cosas que van a entrar en contradicción. Vea pues. Dije que quien no pueda cumplir esta ley puede ser por dos cosas. Uno, porque todavía no ha nacido de nuevo o todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y dos, porque simple y sencillamente esta persona no ha nacido para ser de Cristo o no forma parte de los escogidos. En cuanto a esto, es algo bastante difícil a veces de entender e incluso de explicar, pero vea. Dios hizo a Adán y a Eva. Y de Adán y Eva salió toda la humanidad. Pero como Adán y Eva pecaron, y al pecar se rindieron ante el señorío y autoridad de Satanás, tanto Adán y Eva como toda su descendencia, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí, por causa de su pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso de estar destituido de la gloria de Dios simplemente significa que ya no teníamos lugar de poder entrar a la gloria de Dios. No había posibilidad alguna que el hombre pudiera salvarse humanamente hablando. Y aunque el hombre ha buscado un sinfín de formas de poder encontrar la justificación y poder encontrar con ello la salvación, por sí mismo no ha podido. Por esa misma situación, Dios en su amor, en su misericordia, determinó darnos la justificación gratuitamente. Pero, oiga bien esto, el que sea gratuito no implica que no hay una acción que sí debemos cumplir, que no tiene nada que ver esa acción, oiga bien, no tiene nada que ver esa acción que Dios demanda de usted y de mí o de nosotros, los humanos, para podernos justificar gratuitamente. Pues así ya no parece tan gratuito, me podría decir. Yo sé que lo va a entender después. El punto fue, es que entre toda la humanidad, Dios le dio la oportunidad a aquel que decidiera, porque vea, Dios nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de poder decidir o elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, antes de hacer eso, Dios decidió escoger entre toda la humanidad, escogió a un grupo muy grande que ha venido entregándose a Cristo o a Dios desde los tiempos antiguos. Y el que usted y yo hoy estemos aquí escuchando la palabra de Dios indica que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, porque aún antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía y conocía que Adán y Eva iban a pecar. Pero Dios ya nos amaba desde antes y decidió seguir con el plan de darle vida a la humanidad. Pero con ello también planificó
una provisión, o es decir, una salida para que nosotros pudiéramos alcanzar su misericordia. Y en su amor, oiga bien, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera y le recibiera, pudiera tener vida eterna. Sin embargo, eso no implica que toda la humanidad sería salva. Alguien me podría decir, ay, pero eso como que lo estoy viendo algo así como que Dios decidió quiénes sí van a ir al cielo y quiénes no van a ir al cielo. Pareciera, pero no. Porque el que determinó no ir al cielo, o no estar en comunión con Dios, o no es llegar a la gloria de Dios, fue Adán. Él lo determinó y por causa de él, el pecado entró a toda la humanidad. Toda la humanidad, es decir, todo ser humano que nace vendido al pecado. Es por ello que usted nota que hay niños muy pequeñitos, pero que desde muy pequeñitos muestran actitudes de rebeldía, de rebelión, de altivez, de orgullo, y son bebés. Y alguien puede decir, pero ¿y ellos qué saben? Exactamente, no saben nada, pero llámelo como si fuera ya una parte de como instinto, ya traen la maldad en su corazón y cuando menos sentimos la empiezan a sacar. Y entonces es necesario que haya alguien que vaya moldeando a cada niño y a cada persona. Y esos somos nosotros los padres, o nuestros padres nos vinieron moldeando. Pero vuelvo al punto. Dios decidió escoger entre toda la humanidad ya que estaba dispuesta para perderse eternamente. Dios decidió escoger a un grupo de personas que se pudieran salvar. Y las escogió porque Dios conocía las intenciones del corazón. Se recuerda que en el Nuevo Testamento dice, y la gente seguía a Jesús y buscaba a Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su corazón. Imagínense, un día lo querían poner como rey y a la semana gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hay gente que aunque se le predique la palabra, no la va a recibir, porque no son parte de las personas que Dios escogió, porque en su corazón Dios conoció que jamás iban a darle cabida a él. Y bueno, y así se formó toda esta situación, pero Dios permitió que los escogidos en un momento dado tuviéramos el día en que nos íbamos a acercar a Él y que íbamos a llegar a Él. Y fue el día en que por primera vez recibimos a Jesús. O fue el primer día que tal vez de niño o de joven alguien nos invitó a una iglesia y nos empezó a llamar la atención hasta que nos rendimos al Señor. Pero ya dentro de la iglesia, lastimosamente, el hombre, el Hijo de Dios, ya no hablo del que está destituido de la gloria de Dios, hablo de los que ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, porque ya le abrimos nuestro corazón a Cristo y Dios, por ese aparentemente simple detalle, nos hizo sus hijos. Y bueno, todos cuando recibimos a Jesús, en los primeros días nos sentimos diferente. No miramos cambios físicos porque el que es negrito y el que es blanquito. Cuando recibe a Jesús no cambia nada físicamente. Pero en el interior sentimos el cambio, sentimos paz, sentimos la presencia de Dios, sentimos el amor de Dios, sentimos el gozo de Dios, sentimos el fruto del Espíritu creciendo en nuestro ser.
y nos damos cuenta que ya no somos los mismos. Hasta que llega en un momento dado donde empezamos a ver ciertas actitudes que teníamos antes de conocer a Cristo. Y muchos, como no nos han educado o no nos han discipulado, cuando miramos esas actitudes del viejo hombre, nos asustamos y pensamos que seguimos siendo los mismos. Y muchos, al no entender y por no buscar a veces la ayuda de alguien que les pueda guiar, se vuelven al mundo. Hasta que después el Señor, como ya los tiene escogido, los vuelve a traer hacia Él para darles el conocimiento que necesitan para que puedan crecer. Y bueno, y entre esas situaciones se dan las que ya veníamos viendo desde la semana pasada, pues cuando dice, si alguno de vosotros o si algún hermano es descubierto en pecado, ustedes que sois espirituales, ¿se recuerdan de eso? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque es necesario que llevemos las cargas los unos de los otros. Alguien me dirá, bueno, pero si ya son cristianos, ¿por qué Dios les tiene que decir eso a esta gente que ya es cristiana? Debería haber cambiado. ¿Qué es lo que comúnmente creemos? Porque creemos que al llegar a Cristo ya todo cambió. Y es que espiritualmente muchas cosas cambiaron. Pero el punto está que nos olvidamos que todavía, por vivir en esta carne, en este cuerpo, y tener el alma viciada todavía de los deseos engañosos de este mundo, vamos a seguir deseando, actuando y a veces hasta pecando, casi igual como cuando no habíamos conocido a Cristo. Y es ahí donde empieza a salir el antiguo yo. Y como dije la vez pasada, se va a manifestar ya sea el antiguo hombre o se va a manifestar el nuevo hombre, dependiendo a quien usted haya o esté alimentando más. Cuando alimentamos más la carne, es normal que vamos a actuar como cualquier otra persona común y corriente. Es decir, como cualquier persona que no conoce a Cristo. Y por eso, en más de alguna ocasión, usted se ha encontrado con jóvenes, con adultos, con cualquier persona que dice ser cristiano, pero sus actitudes son tan idénticas, son tan iguales a cualquier pecador. Entonces, la gente del mundo, como no entiende todo esto, ellos dan por sentado de que del día que recibimos a Cristo, nosotros nunca más vamos a pecar o nunca más deberíamos de pecar. Ellos dan por sentado eso. Pero cuando miran nuestro mal testimonio, porque no estamos alimentando al nuevo hombre, al nuevo ser que ha nacido en Cristo Jesús, sino que seguimos alimentando al viejo hombre, aquel que ya tiene 20 o 30 o 50, 60 años de estar haciendo lo mismo, entonces vamos a mostrar a un tipo de cristiano sin vergüenza, ¿sí? Mentiroso, hipócrita, idólatra, porque aunque ya no adore imágenes, él busca un ídolo, y sus ídolos pueden ser su trabajo, su propio ministerio. Oiga bien, porque estoy hablando incluso de gente que está arriba en la jerarquía espiritual, sus hijos, ellos mismos o cualquier otra cosa, hasta que Dios decide
sacudirnos. Y óigame, este tiempo de pandemia ha sido el más grande sacudón, llamémosle así, la más grande sacudida que Dios ha usado para despertar a muchos cristianos que estábamos adormecidos, que aunque nos llamábamos cristianos, seguíamos viviendo una vida común y corriente como cualquier otra persona sin Cristo, con un lenguaje feo, con una actitud fea, con un carácter de los 1000 demonios, diría alguien por ahí. Y bueno, por eso yo no me enojaría que alguien me llegara a decir a mí, y usted ahora está predicando, pero si yo lo conozco, que usted era así, era así. Y yo le diría, tenés mucha razón. Lo que no sabes es que con esta sacudida de la pandemia, el Señor me sacudió tanto que me hizo entender quién soy y para qué yo estoy en esta tierra. Entonces me tocaría, lo más seguro es decirle, humillarme y decirle, tienes toda la razón de pensar como piensas, perdóname porque yo te di un mal ejemplo, te di un mal testimonio, porque lastimosamente es así. Sin embargo, tenemos en medio de todas nuestras debilidades y errores, tenemos una gran ventaja sobre todos los demás. Aunque actuemos o vivamos igual casi que los del mundo, tenemos una ventaja. Es que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos a un Padre que se compadece por nosotros. Y tenemos a un sumo sacerdote, como hemos venido aprendiendo también de Hebreo, que se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto a ayudarnos a vencerlas. Y es por ello que nos dice, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien me puede decir, ay, así como no. Momento, es que mira pues, cuando no alimentamos el espíritu, no tenemos la mínima capacidad para hacer las cosas como a Dios le gusta. Y por eso Dios tiene que sacudirnos para hacernos entender quiénes somos. Pero, al decir yo esto, no estoy diciendo que tenemos licencia entonces para pecar, porque el anhelo de Dios y el mandamiento de Dios o el mandato de Dios es que nosotros ya no pequemos, porque debemos entender que hemos muerto al pecado. Y bueno, aquí vamos. Y ya si yo te digo en este instante, perdónennos, ¿sí? Por favor, amigos, perdónennos si hemos mostrado mucho mal testimonio. Esta sería ya la tercera o la cuarta vez que lo digo. Y lo voy a hacer las veces que sean necesarias si el Espíritu así me lo indica. Y si te digo hoy, perdónenos, es porque el Espíritu me dice, sí, hazlo. Que ellos estén en paz y tranquilos. Para que ustedes puedan ver que hay gracia. Y que esa gracia no está solamente para nosotros, está dispuesta para ustedes, mis amigos, también. Ustedes pueden gozar la bendición que nosotros gozamos como hijos de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esa bendición nos otorgue la libertad o la licencia para seguir pecando. Porque el que piense de esa manera, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, el que piense de esa forma no ha nacido de nuevo. Él cree que nació porque hizo una confesión de diente a labio, pero no salió de su corazón. Porque si hubiese salido de su corazón, cuando el Señor lo mueve, entendería y se arrepentiría. Y nunca pensaría que la gracia de Dios es licencia para pecar. Muy bien. El punto es que mirábamos que entonces Dios, a través del apóstol Pablo, hablando
a través de su Espíritu Santo, a través de lo que el apóstol Pablo escribía, nos hace ver que él entiende que somos seres humanos, pero que eso no implica que nos sigamos tratando como si fuéramos gente del mundo, que no tenemos amor. Y entonces nos demanda y nos dice, lo voy a leer para que ustedes vean, y nos dice en el versículo 2 del capítulo 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, Dios entiende, sí, yo sé que sos humano, yo sé que tienes tentaciones, yo sé que tienes deseos, yo sé que estás atestado de concupiscencia porque no has querido caminar en el Espíritu, le has dado libertad a tu carne. Sin embargo, yo te digo, te estoy dando la oportunidad de que ayudes a tu prójimo, que lo animes a tu prójimo para que cumplas así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Aquí es donde vuelvo y digo, aquí es donde caen aquellos que creen que nacieron de nuevo, pero no son nada. Y por ello ellos actúan así y le dan con libertad al pecado. Para ellos va a haber castigo y puede ser que haya muerte eterna, porque tal vez no han nacido de nuevo. Ahora, eso no lo sabemos ni tú ni yo. Eso lo sabe solo Dios, porque el corazón del hombre solo Dios lo puede ver. Solo el Espíritu Santo conoce el corazón de cada persona. Pero nuestro deber es amarnos, sean como sean los otros, porque incluso nosotros tenemos errores. Entonces, con un error que yo tengo, yo ya no tengo base moral, peso moral para decirle al otro, mira, estás haciéndolo mal. No, cambiemos. Y es por ello que cuando predicamos nos incluimos. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer. Yo me incluyo porque yo reconozco que yo también fallo. Y nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley. Porque así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrán motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado, dice en la palabra, haga partícipe de toda la cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra de su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Oye bien. Cuando cumplimos la ley de Cristo, que es, vuelvo a repetirte, el amarnos los unos a los otros, es decir, que tú me ames como te amas a ti mismo y que yo te ame a ti como me amo a mí mismo, entonces si en realidad yo te amo, eso es un indicativo que yo estoy caminando en el Espíritu. Pero cuando yo dejo de amarte, y me quiero satisfacer solamente a mí mismo, eso implica o es un indicativo de que yo estoy caminando en la carne. Y oye bien, pues, aunque tú creas que Dios no se va a dar cuenta, Dios no puede ser burlado, dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si tú en realidad estás cumpliendo la ley de Cristo, implica que estás caminando o andando en el Espíritu de Dios. Y el que anda en el Espíritu de Dios, oye, dice la palabra acá, del Espíritu segará vida eterna. Pero el que anda conforme a su carne, de la carne, oye bien, cosechará corrupción, es decir, muerte y separación de Dios. Porque el que anda en la carne y no quiere andar en el Espíritu, lo que está dando a entender es que realmente no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Porque si
El Señor ya le habló de una, le habló de otra y le sigue hablando, ya lo sacudió con la pandemia, porque oye, hay muchos cristianos que yo miro que han estado angustiados, han estado desesperados, no han sabido qué hacer y qué angustia y qué desesperación, pero suben cosas como ya estoy listo para verme la tercera, la cuarta y la quinta serie o temporada de tal serie en Netflix. Y no les importa lo demás. No están para lo que están, pues. ¿Me entiendes? Andan en la carne. Están satisfaciendo su carne y tarde y temprano van a cosechar de la carne corrupción. Entonces, si realmente, oye bien, si realmente estamos cumpliendo la ley de Cristo, en primer lugar nos vamos a amar. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas angelicales y humanas, pero no tengo amor, es decir, no vivo o no cumplo la ley de Cristo, nada soy. Oye bien, nada soy. No somos nada. Es decir, no has nacido de nuevo. Solo estás haciendo algo porque crees. Y al que creas, el que hace algo sin ser nada, se está engañando a sí mismo, dice la palabra. También dice, si yo diera mi vida y mi cuerpo por mi prójimo, pero no tengo amor, nada soy. Para que cualquier cosa que hagamos tenga sentido, es necesario que todo lo que tú hagas vaya lleno, completamente lleno del amor de Dios. Y si estamos llenos del amor de Dios, oye bien, vamos a continuar todos los días buscando hacer el bien. Porque, oye, cuando tú amas, te pregunto, cuando tú amas a alguien, bueno, hablemos de tus hijos, tú amas a tus hijos. Si en realidad los amas, ¿serías capaz de darles una botella de licor en lugar de darles un refresco? Si tú amas a tus hijos, ¿serías capaz de darle droga y enseñarle el pecado en lugar de enseñarle cosas buenas? Yo creo que hasta necia es la pregunta. Porque se sobreentiende que alguien que ama nunca le va a buscar el mal al que él ama. Y de la misma forma, tú no puedes buscar el mal para tu prójimo, porque en esa sentencia se cumple toda la ley. En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si en realidad amamos, vamos a querer guardar a nuestro prójimo, vamos a querer proteger al prójimo, animar al prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor no tiene envidia, el amor no hace nada indebido, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces, no pensemos que Dios no se va a dar cuenta o no se dará cuenta de lo que hacemos, pues que Dios, de lo que hacemos o de las intenciones de nuestro corazón. Pues lo que sembramos, oye bien, yo quiero que ponga mucha atención a esto que voy a decir. Porque lo que sembramos es la suma de todo cuanto hay en nuestro corazón. ¿Cómo así? Nuestras acciones son el fruto de todo lo que hay en nuestro interior. ¿Sí? Nuestras acciones son el fruto de todo lo que hay en nuestro interior. Por ello, la semilla que sembramos cada día es lo que realmente teníamos en el corazón. Y si eso es bueno, por lo tanto, la siega o la cosecha será buena. Pero si lo que tenías dentro de tu corazón
era malo y esa semilla era mala, entonces se sobreentiende que vas a cosechar o vas a cegar algo malo. ¿Sí? Porque es lo que somos realmente. Pues las semillas son el resultado, ya sea de la carne o ya sea del espíritu. Vuelvo a repetir esto. Oye bien esto, pues. Las semillas que nosotros sembramos en nuestro prójimo son el resultado, ya sea de la carne o del espíritu. Entonces, por eso dice, Dios no puede ser burlado. ¿Qué está dando a entender ahí? Tú puedes engañarme a mí, yo puedo engañarte a ti, y todo el mundo nos podemos engañar. Que es lastimosamente lo que en muchos lugares se está dando. Somos pantalla, ¿sí? Somos pura máscara, y Dios ya está cansado, hastiado de verte con una máscara. Él quiere verte sin esa máscara. Él quiere verte tal cual eres. No porque no pueda ver lo que hay en ti atrás de esa máscara o de esa pantalla que tienes o pones. Él quiere que tú te rindas a tal punto que puedas llegar a su presencia sin la máscara. No te acerques a Dios aparentando ser lo que no eres, porque si no, te estás engañando a ti mismo. Y entiende, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Es decir, Dios va a ver en realidad, o Dios ve en realidad, quién eres tú, o qué tienes tú, o quién eres tú, a través de lo que tú estás sembrando. Es decir, y Él no mira ya el momento que vas a sacar la semilla. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Entonces, no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Así que, si estamos sembrando para el Espíritu, tengamos seguridad que segaremos vida eterna del Espíritu. Pero, si estamos sembrando de la carne, tenemos dos opciones. Cosechar de la carne la corrupción o poner un alto y hacer un cambio, que es a lo que Dios nos está llamando. Entonces, no dejemos ni nos permitamos cansarnos de hacer bien. Fíjate que el versículo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Él dice, no nos cansemos de hacer bien. Son dos cosas distintas. Hoy voy a hacer esto y especifico. No, Dios quiere que hagamos bien a nuestro prójimo, ante todo aquel que nos lleva corto, ante todo con aquel que no nos ama, ante todo con aquel que nos maldice, ante todo con aquel que nos ha traicionado. Sí, con él quiere Dios que tú hagas bien, porque si tú haces bien al que te bendice, al que te provee, al que te ama, al que siempre ha sido fiel contigo, ¿qué de maravilloso tiene eso? ¿Qué de grande tiene? Sí, pues, me das un regalo, te doy un regalo. Pero con aquel, eso es muy distinto. Con aquel que nos lastima, con aquel que nos hace esto. Ahí es donde Dios quiere ver en realidad tu cosecha. Entonces, por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, oye bien, segaremos, es decir, vamos a cosechar. Claro está, si no desmayamos, porque oye, hay mucha gente, yo no sé si tú has escuchado esto, pero hay mucha gente que dice, ya estoy cansada, yo estoy harto de estarle haciendo bien a la gente y la gente mal me paga, ya no, ya me cansé, y deciden
darle vuelta a la situación y deciden volverse personas amargadas, heridas, lastimadas y vengativas y se llenan de rencor y de amargura. Al hacer esto, pierden la cosecha que tenían. Entonces, por favor, decide hacer bien todos los días. Y por eso dice en el versículo 11, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, oye bien, a los de la familia de la fe. Me está diciendo a los de tu familia, de tu casa, a los de la familia. Claro que si toda tu familia ya se convirtieron, pues son familias de la fe. Mucho que mejor. Pero muchas veces vamos a tener que dejar a un lado a la familia y que Dios se encargue y que Dios tenga misericordia de la familia. Pero si ellos no quieren buscar a Dios, yo lo busco y mi familia son los de la fe. Y a ellos yo les voy a hacer bien. Sí, que mi familia me va a decir, sos un candil de la calle, que solo la gente de la iglesia, pero con nosotros, ese va a ser siempre el pretexto que Satanás va a poner en la boca de ellos. Porque ellos no lo entienden, porque no pueden. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces lo único que a ti te va a tocar es doblar rodillas por ellos y esperar que el Señor cumpla la promesa que te hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú sientas van a ir llegando uno por uno. Eso lo tengo yo segurísimo. Algún día te voy a contar ese testimonio porque lo tengo tan seguro. Entonces, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. A buenos y a malos. ¿Sí? Oye bien, a buenos y a malos. Y por favor, sácate eso de ¿cómo voy a yo bendecir a este que me ha maldecido? No. Haz bien a todos. Por eso dice también en Hebreos, seguir la paz con todos, con los buenos como con los malos, y la santidad. Y si tú no tienes la paz o no haces bien a todos, no estás viviendo en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ya te diste cuenta cómo se relaciona todo? Porque mira, aquí estamos en Gálatas y lo que te mencioné está en Hebreo. Hay otras cosas que estaban en Corintios. Pero oye, es el mismo tema. Es el mismo fundamento. Y quien nos ha llevado a todo esto es un solo hombre. Y ese es Jesucristo. Jesús de Nazaret. Quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que murió pero que al tercer día resucitó y que luego ascendió hacia los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y Él es el que pone en nuestros corazones que hablemos la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este capítulo el Señor Jesús? Que dejemos de actuar como los del mundo y que actuemos como espirituales y que seamos compasivos con aquellos que caen. Imagínate que Jesús no fuera compasivo ni paciente contigo cuando tú le fallas o cuando yo le he fallado. Pero yo he conocido un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que incluso un día me dijo, con amor eterno te he amado, Julio, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, si tú has recibido misericordia, haz misericordia, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque seré misericordioso, dice la palabra, con el que es misericordioso. Este capítulo 6 nos está motivando, nos está hablando a que seamos como Cristo en nuestras relaciones. ¿Recuerdas una de las frases que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario, cuando todos lo injuriaban, cuando todos se burlaban de él, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz? Estas fueron sus palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Serías capaz tú o seríamos capaces nosotros en una situación así de decirle al Señor, Padre, no le tomes a cuenta porque no saben lo que hacen? ¿O saldríamos con la carne y con el anhelo y el deseo de la venganza, de la amargura y del odio? No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y mientras haya oportunidad, cada vez que haya una oportunidad, haz bien a todos. ¿Qué? Te vi ayudándole a ese hombre, ¿no fue ese hombre el que habló mal de vos? Sí, algún problema. Es lo que Dios me está diciendo que haga. Sí, pero no te acordás cómo la familia de él habló mal de vos. Sí, habló mal de mí, pero ¿qué si Dios me está diciendo que lo bendiga? Porque Dios quiere que seamos imitadores de Él, si en realidad nos vamos a llamar cristianos. Así que mi hermano, tú, cuando mires, como dice el versículo 1 con el que comienza este capítulo, si alguno es sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, tú que eres como Cristo, tú que caminas en el Espíritu, tú que has crecido en el Señor y en su misericordia, tú restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque hoy pudo ser él y mañana podríamos ser tú o yo. Ya estaba yo, tú y yo. ¿Me entiendes? Mañana podríamos ser nosotros los que necesitemos de esa mansedumbre y que de alguien nos restaure con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo estás sembrando tú? Porque de la misma forma en que tú juzgues a uno, así te van a juzgar a ti. Y con una cuarta más. Mi hermano, mi amigo, que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés aprendiendo de esta palabra. Me despido de ti. Oro al Señor para que Él te bendiga, para que Él te guarde, para que Él te sostenga y te haga crecer, te haga madurar en su palabra. Y te haga un hombre, te haga una mujer misericordiosa, compasivo, lento para la ira y grandes en misericordia como nuestro Señor Jesucristo lo es. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta una próxima. Bendiciones.